¿No tienes sed? El flautista le respondió por entre el ruido de la tormenta: La verdad es que sí. Así que Amaro le lanzó un trozo de cactus mientras le gritaba: Pues ahí te va algo fresco. ¡Ay!, se quejó el músico, pero después dijo: Muchas gracias, marinero. Al comer el cactus, el flautista se echó a reír y ya no quiso seguir tocando. De esta manera, los muchachos pudieron caminar con mucha más tranquilidad, aunque tardaron muy poco en llegar al oasis. Al llegar a él, Naila se emocionó mucho y empezó a decirle al marinero: Mira cuántas plantas, Amaro, y casi tan grandes como mi parra. Luego sacó de su bolsillo un montón de pepitas de uva y continuó explicando: Voy a plantar estas semillas para que todo se llene de parras con uvas sabrosas, para dar de comer a los que, como tú, Amaro, se atrevan a atravesar el desierto más grande del mundo. Amaro sonrió, pero pensó que aunque habían llegado al oasis, el mar estaba todavía muy lejos y además tendría que ir solo. Pero por la noche sucedió algo que hacía años que no pasaba. El cielo se llenó de nubes y se puso a llover, ya que en el desierto más grande del mundo también llueve, aunque muy pocos lo hayan visto, porque no ocurre casi nunca. Los muchachos observaron asombrados cómo nacían plantas y flores donde antes solo había arena, y lo que más les extrañó es que alrededor del oasis se fue formando un río que cada vez llevaba más agua, y dentro del río vieron un diminuto huevo, y del huevo nació un salmón que fue creciendo hasta alcanzar el tamaño de un hombre. Naila se acercó a él y le habló: Hola, ¿qué eres tú? El pez le respondió: Soy el salmón y necesito llegar al mar. Ahora é donde tedes, que en Queira se lle ocurre un final, está acabada, ¿no? Pero se queredes vos inventarvos un final alternativo para esta historia, temos aí carpetillas e un bolígrafo para todos os que lle apetezca. O sea que se queredes axudarlles aos pais ou cualquier cousa, e cara ao final ao que lle apetezca contalo, e se non, bueno, pois... Sí, os folios están dentro da carpeta. A todos os que lle apetezca, se queredes os pais axudarlles a escribir ou que vos digan de voz ou como vexades. Voluntario, que lle apetezca que o faga, que non hai problema.
Eu penso que todavía podemos ir. Sí. Pero cuando acabe. Cuando acabe. Eso soy muy metidos. Despois, ahora, os que irades, contádesme a historia, paso por os vosos sitios e idesme contando o que se vos ocurriu, que vos parece? Levantade a mão, vale, xa acabastes? Xa acabastes? Pois vamos a ver. Cuántos finales hai aquí? Quen mo vai contar? Que Amaro busca un camello que resultó ser el camello que se había encontrado al salir de su casa. Se subieron los tres al camello y entonces siguieron el curso del río que se había formado al llover tanto, y en pocos días llegaron al mar. Amaro estaba muy feliz de ver al mar. Despois tamén sugeriron que Amaro e Naya se podían casar e quedaban co salmón e casaron. Pareceme que o fixestes moi ben, moi boa idea o do río. Claro, sigues o río e chegas ao mar. Moi ben. Quen máis quere contalo? Levantade a mão. Amaro pescando mar. Pescando mar. É como o dibuixo. Este é Amaro? Donde está Amaro? E cual deles é? Ah, moi ben. E quen está pescando? Un peixe. Moi bonito. Moi ben. Alguén máis quere contarmo? Escoitade, que son moi interesantes aquí os finales. Queres mo contar? Enseño o dibuixo e vaimo explicando, vale? Esa quen é? Quen é esta rapaza? Naila. E esa casiña? A da Naila. E isto que é? Un peixe? Si, o mar. E como chegou Naila ao mar? Camiñando, moi bien. Mira que bonito. Alguén máis? Queres contar o que se che ocurreu? Ah, pois esperamos, vamos. Quen máis? A ver si... Amaro y Naya